Bienvenidos a Historias Caminadas, un espacio donde las piedras y los muros hablan y los escenarios guardan los secretos de generaciones enteras. Soy María Luisa Alvarado Orozco y hoy nos adentramos en uno de los edificios más imponentes, elegantes y vivos de San Luis Potosí, el majestuoso Teatro de la Paz. Muchos lo han visto, pocos conocen su historia y menos aún sus secretos. Corría el año 1889, San Luis Potosí era un estado en crecimiento, con fuertes aspiraciones de modernidad. La élite porfiriana tenía una ambición clara: darle a la ciudad un teatro digno de las grandes capitales. Fue entonces cuando, bajo el impulso del gobernador Pedro y después Carlos Díez Gutiérrez, se inició la construcción de un teatro que buscaba hacer no solo un lugar para el arte, sino también un símbolo de poder, elegancia y estabilidad. De ahí su nombre, Teatro de la Paz. Y vaya que lo lograron. El edificio, con su fachada neoclásica y sus 12 columnas corintias, sí, 12, se alza aún hoy como testigo de una época donde el mármol, el oro y los terciopelos rojos eran parte de la diplomacia social. El teatro se hirió en terrenos que fueron del convento carmelita. Es así que en 1889, hace 136 años, inició la construcción a cargo del ingeniero José Noriega, quien había presentado el proyecto al gobernador Pedro Díaz Gutiérrez en 1883. También colaboró el arquitecto Octaviano Cabrera. 5 años después, el 4 de noviembre de 1894, fue la gran inauguración con la ópera La Traviata de Verdi. El edificio tuvo un costo de 350,000 pesos. Después, durante el siglo XX, fue sede de actos políticos, conciertos, zarzuelas, cine mudo y hasta bailes de carnaval. En la actualidad es un patrimonio vivo de los potosinos, con más de 1,400 butacas que siguen respirando historia. Al edificio se accede por una escalatina que lleva a una plataforma a 5 metros del suelo y conduce al pórtico que se conserva hasta hoy. La decoración del interior fue del arquitecto Jesús I. Sánchez y las del escenario fueron de su mayoría del maestro Jesús Herrera y Gutiérrez. Está dividido en 12 planos con igual número de artistas y en sus espacios alegorías que representan las musas de la tragedia, la comedia, música, pintura, decorado, escenográfico, poesía, historia, poesía lírica y el baile. En el centro tuvo un enorme florón con hojas de acanto en donde se encerraba un candelabro de 60 luces. El arco del escenario era notable en su decoración, tuvo alamares, broches y presilla, y un acabado decorativo estucado, en oro. El foro tenía gran profundidad y el techo alto permitía subir las decoraciones escenográficas sin enrollarlas. Desde el principio del siglo XX se realizaban bailes en el vestíbulo, acondicionando con espejos, cortinajes y guías de flores. Además se daban funciones de cine. En 1946 se presentó un proyecto al gobernador Gonzalo Santos para su renovación interior por una comisión formada por el ingeniero Roberto Gómez, los arquitectos Francisco Aguayo, Francisco Cosío, Francisco Algará y el ingeniero Flavio Madrigal. Su reinauguración fue el 16 de septiembre de 1949. Perdió una de sus cúpulas y su imagen interior adquirió murales de Fernando Leal. En 1985, el teatro pasó por un mantenimiento de su espacio interior y en el 2018 restauró su cúpula. Al teatro actual se accede por una escalinata que rodea a todo el frente y lleva al pórtico neoclásico, semejante al que empleó Noriega en el Teatro Juárez de Guadalajara. Pero, ¿y las anécdotas? ¿Qué historia nos cuentan los libros?
Dicen que en los años 40, durante una función de zarzuela, un gallo de verdad, se colocó entre las butacas. Nadie sabe cómo entró, pero lo cierto es que se robó el espectáculo, cantando a la par del tenor. Desde entonces, los tramoyistas lo bautizaron como el gallo lírico de La Paz. Otra anécdota ocurrió en plena época de la Revolución. Se cuenta que un grupo de soldados zapatistas recién llegados a la ciudad confundió el teatro con una iglesia. Entraron con respeto, pensaron que estaba frente a un templo. Cambiaron de idea hasta que vieron el telón, las lámparas y los palcos. La fachada original neoclásica es de cantera rosa. El pórtico, con sus 6 esbeltas columnas corintias en su frente, soportaron un frontón y 2 en cada lateral. Desde el pórtico se accede por la puerta que lleva al vestíbulo, cubierto por una cúpula de hierro galvanizado, construida en Bélgica, que contiene bloques de vidrio que forman una estrella soportada en 8 columnas. La cúpula se remata con un águila y en el centro del vestíbulo hay una escultura de la bailarina de Joaquín Arias. Cuenta con la galería Germán Gedovius y 2 salas anexas para conciertos. La sala principal es monumental. El arco del escenario está revestido con piedra blanca, de la que se desprende el conjunto de palcos que sobresalen en volumen, alternados con los pórticos de las puertas recubiertas de mármol, con influencia del Teatro del Palacio Nacional de Bellas Artes. El Teatro de La Paz es mucho más que un escenario. Su construcción implicó una visión de ciudad, un deseo de modernidad. Fue también el epicentro de encuentros políticos, discursos de presidentes y hasta despedidas luctuosas. El mismo José Vasconcelos dio ahí una conferencia que hizo retumbar las conciencias de toda una generación estudiantil potosina. En los años 70, durante una fuerte lluvia, se filtró agua desde la cúpula. ¿Y qué hicieron los técnicos? Usaron los paraguas de utilería de una obra para proteger la consola de sonido. Cuando el director técnico lo contó en una entrevista, dijo: ese día el teatro nos protegió, pero también nos probó y nos quedamos. El Teatro de La Paz no es solo un edificio hermoso, es un testimonio vivo de lo que fuimos, de lo que soñamos y de lo que aún podemos ser como ciudad. Así que la próxima vez que pases por la Plaza del Carmen, detente un momento, mira hacia arriba, observa esas columnas, esa marquesina, imagina los pasos de quienes lo cruzaron con capa y sombrero, con vestido largo y cartel en mano. Estás ante uno de los corazones históricos de San Luis Potosí. Y recuerda, conocer nuestros edificios no es un lujo, es una forma de identidad, de memoria y de respeto. Porque como decía un cronista local, las ciudades que escuchan a sus teatros entienden mejor sus silencios. Esto fue Historias Caminadas, tu podcast sobre edificios que guardan la historia de San Luis Potosí. Hoy conocimos al Teatro de La Paz, pero hay muchos más esperando ser contados. Nos escuchamos en el próximo episodio.